Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Espero que todos se encuentren de maravilla como siempre. Y pues bueno, la clase de hoy va a ser, no va a ser muy extensa, de hecho va a ser de corta duración. Y bueno, la última vez que dije eso fue la clase de cables, que de hecho duró casi 4 horas. Perdón por eso, no, esta vez iba a ser, corta. La vez pasada es porque pues teníamos que, pues revisar muchas cosas que son importantes en las conexiones y en los cables y al final de cuentas pues se extendió muchísimo esa clase. Pero claro, eso no va a pasar con esta porque nos estaba hablando de las grabadoras y los DAWs. Yo sé que es nuestro centro de control de nuestras grabaciones, pero hoy en día utilizamos los DAWs y a continuación o las próximas clases se van a tratar en pocas palabras de los DAWs. Vamos a estar hablando, vamos a estar utilizando Pro Tools, vamos a estar utilizando Ableton, vamos a estar utilizando varios DAWs y vamos a estar aprendiendo un poco de su arquitectura y de sus componentes, para qué son, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en pocas palabras, nada más quiero tocar como los puntos generales, al igual que las grabadoras, y más que nada las grabadoras de cinta magnética, que pues eran, antes de los DAWs, eran en pocas palabras la forma de estandarizada de grabar música o cualquier tipo de audio. Utilizamos la cinta magnética, como ya sabíamos en nuestra clase de historia, ¿no? Entonces, sin nada más que decir, comencemos la clase de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que podemos comenzar la clase analizando un poco de lo que ya hemos recorrido en nuestra cadena, o bueno, nuestra famosa cadena de grabación a lo largo del curso, ¿no? Entonces, empezamos con el micrófono, ya sabemos, claro que sería la fuente sonora, pero el audio comienza desde nuestro transductor de entrada, o sea, el micrófono, ¿no? Entonces, para pues luego poder amplificar la pobre señal que tiene a un nivel de señal de línea, ¿no? Donde equipo como una mezcladora la puede recibir y pueda manejarla de forma óptima. Luego de nivelar todo, tener todo con una buena señal, podríamos pasar a nuestro procesamiento de señal para poder tener más control y agregarle nuestros efectos al gusto. Entonces aquí es donde vamos a estar metiendo, pues ya saben, compresores, reverbs, ecualizadores, limitadores, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, y nuestro siguiente paso en nuestra cadena, todo dependería si quisiéramos un formato análogo o un formato digital, ¿no? Entonces, si utilizamos este último, el formato digital, pues pasaríamos la señal por un convertidor análogo digital, claro, pues para poder llevar esta señal ahora digitalizada a nuestra estación de audio digital que está en nuestra computadora, ¿no? Como Pro Tools o Ableton o Cubase o mil otros, pero pues normalmente estandarizado es Pro Tools. O si elegimos el primer formato análogo, pues saltaríamos este paso y nos iríamos derechito a una grabadora de cinta magnética 100% análoga, ¿no? Entonces, este siguiente bloque de nuestra cadena de grabación habla, o bueno, tiene que ser un medio físico donde guardaremos la información que estamos grabando, ¿no? Entonces, ya a lo largo de la historia hemos cambiado nuestra forma de guardar esta información en diferentes medios, ¿no? Entonces, si regresamos un poquito a nuestra clase de historia, desde el inicio, bueno, perdón, desde el cilindro del fonógrafo, pasamos luego a los viniles de shellac y cera, luego pasamos a ver a las primeras formas de la cinta magnética. Bueno, pasamos por muchos, el disco compacto digital y bueno, hoy en día estamos utilizando el disco duro pues como medio para poder almacenar información, ¿no? Entonces claro que es algo físico, es un disco duro. Y en los últimos años se presentó una herramienta que llegó pues para quedarse, ¿no? Que es la estación de audio digital DAW, o sea, DAW, o en español, perdón, en inglés DAW significa Digital Audio Workstation, ¿no? O en español, estación de audio digital. Entonces, es un programa de computadora basado en guardar información en un disco duro, ¿no? Entonces, además de ofrecer una cantidad de diferentes características, de verdad son un universo, ya no solo son para grabar, ¿no? Entonces, pues obviamente sirven para grabar, pero también podemos hacer edición, podemos mezclar, podemos masterizar, hacer procesamiento de señal digital, enlace MIDI e interacción con controladores y secuenciadores y hasta la integración de video y sincronización, como por ejemplo para trabajos de postproducción de cine, ¿no? Entonces hoy en día hacemos todo con los DAWs o los DAWs. ¿Por qué? Porque son todo un universo y ahora podemos hacer todo desde nuestra estación de audio digital, ¿no? Entonces, como les digo, pueden hacer ya
todos los trabajos hoy en día se hacen con DAWs y pueden ser diferentes. Por ejemplo, para mastering podemos utilizar uno que se llama Sequoia, aunque realmente no importa, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso más adelante. ¿Cuál es el mejor DAW? Que siempre hay pelea, siempre hay bronca por esto. Pero bueno, voy a hablar un poquito más adelante de esto. Regresando un poquito a la clase, pues el DAW se ha vuelto una herramienta tan poderosa y tan versátil que se ha estandarizado alrededor del mundo, ¿no? Como la herramienta esencial en un estudio de audio, ¿no? Dejando claro, pues las grabadoras magnéticas, bueno, análogas, obsoletas, ¿no? O más que nada como un sabor alternativo de grabación. Entonces sí, efectivamente, todos los estudios de grabación necesitan tener una copia de Pro Tools. Es totalmente esencial. Si ustedes quieren abrir un estudio de grabación y no tienen Pro Tools, pues mucha suerte. No creo que vayan a durar mucho porque todos los clientes están, en pocas palabras. Bueno, no Pro Tools, pero Pro Tools es el estándar, como les he dicho, pero cualquier tipo de estación de audio digital va a ser necesaria, ¿no? Al igual ustedes como ingenieros de audio no pueden quedarse atrás con la cinta. Yo sé que es muy padre, puede ser también un proceso muy romántico, pero efectivamente necesitamos saber manejar tan siquiera un DAW estandarizado, ¿no? Entonces uno que sea bastante conocido, pues claro, pues para poder estar dentro de la industria, si no vamos a estar fuera, ¿no? Súper importante, ¿no? Entonces, pues el DAW revolucionó el mundo del audio y todas sus ramas, ¿no? Luego de ofrecer tantas características, poder y además por un precio además muy accesible, ¿no? Accesible, sí, mucho más accesible, por ejemplo, que una grabadora, una grabadora de cinta magnética de riel a riel, ¿no? Pero bueno, esto ha hecho que hasta los estudios de grabación en casa o hasta los estudios de nuestros cuartos, pues puedan operar un modo casi profesional, o yo diría que profesional, ¿no? Y esto, ¿por qué profesional? Porque eso ya nos los confirmó varios productores e ingenieros como Steve Lacy, quien graba literal todas sus composiciones desde su iPhone, o Phineas O'Connell, el hermano de Billie Eilish, que ganó, bueno, con ella 5 Grammys, 2 de ellos fue por mejor productor, y ingeniería de audio por el álbum, ¿no? El álbum creo que es When We All Fall Asleep, creo que se llama, Where Do We Go, algo así. Y todo eso se grabó desde su dormitorio. O sea, de verdad, desde su cuarto donde duermen, ahí se grabaron todas las voces. Claro que se tuvieron que mezclar en unas instalaciones profesionales de mezcla, pero como pueden ver, se pueden hacer cosas hoy en día, se pueden hacer hits mundiales desde nuestros cuartos, gracias a la computadora y los DAWs. O sea, es bien importante, ha revolucionado definitivamente el mundo del audio, ¿no? Entonces, como había mencionado, es una herramienta versátil, por lo cual músicos lo pueden usar para escribir y componer música y hasta grabar música. Productores pues podrán producir música e ingenieros podrán mezclar y masterizar música, ¿no? Entonces es el nuevo centro de control. Y un DAW idóneo o una estación de audio digital idónea debe ser una herramienta que integre muchos elementos, ¿no? La habilidad de grabación digital número 1, claro. Número 2 sería la edición. Número 3, el procesamiento de señal. El routing, súper importante. Cómo podemos hacer el routing interno de nuestro DAW y que funcione con nuestro routing externo, con nuestras salidas físicas, ¿no? Entradas y salidas físicas que vamos a tener en nuestro estudio. Y claro, también comunicación con sistemas hardware o control de sincronización, por ejemplo, MIDI, ¿no? Este último, mediante una red de conexiones que serán controladas por el word clock del DAW, ¿no? Pero pues bueno, antes de seguir hablando del DAW, me gustaría hablar un poco sobre la cinta magnética, ¿no? Ya que de todos los otros formatos de grabación que vimos en la historia antes del DAW, la única que sigue en pie es, o sea, sí se siguen habiendo grabaciones que se hacen completamente en cinta magnética, ¿no? Con un sistema híbrido. Esto yo lo he utilizado antes, por ejemplo, un sistema híbrido es dividir la señal, entre el DAW, o sea, Pro Tools, y la cinta magnética. Entonces podemos grabar los dos formatos. ¿Por qué no quedarnos con uno, no? Entonces al final de cuentas, si va a ser nada más un duplicado o un reflejo, pues al final de cuentas podemos monitorear y saber cuál nos gusta más, ¿no? Si la mezcla A, que puede ser Pro Tools, y la mezcla B, que puede ser nuestra cinta magnética, ¿no? Entonces yo creo que, como les digo, el mejor sistema es el híbrido. Nunca manejen uno o el otro, porque no los dos, ¿sabes? Entonces,
Sabemos de nuestra clase de historia que desde la introducción de la cinta magnética con los alemanes a los principios de los 30 y durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que el día que Ampex anunció su primera grabadora de riel a riel para todo el mundo, la calidad de esta grabadora pues fue aumentando hasta el punto donde todos los estudios de grabación utilizaban la cinta magnética para almacenar todo tipo de audio, ¿no? Entonces, claro, no fue hasta que pues, llegó, como saben, el DAW que todo cambió, ¿no? Entonces, hoy en día las grabadoras de cintas es un sistema obsoleto. De verdad, no hay ningún fabricante activo de grabadoras de cinta magnética que pues estén operando hoy día en 2020, ¿no? Bueno, al menos que yo sepa. Las grandes ya no hacen cintas, pues no, ya no es negocio, ¿no? Bueno, pero si entonces, si es un sistema obsoleto, ¿por qué estamos hablando de las grabadoras de cintas, ¿no? Si ya nos vamos a ocupar. Pues como les decía, realmente la industria de la cinta magnética se acabó. Eso nos queda más claro que el agua. Pero hasta la fecha se siguen haciendo varios álbums, varias canciones o simplemente ciertos procesos en instrumentos utilizando la cinta magnética. Claro, no por necesidad, esto es simplemente por gusto, ¿no? Entonces, yo he estado, como les digo, varias veces con varios amigos míos, músicos y artistas que están buscando el sonido de cinta para darle cierto carácter sonoro, cierto sentimiento a una canción. Pero claro, ahora sí que todo depende si lo quieren emular o si quieren hacer una cinta. Entonces, definitivamente la cinta tiene lo suyo, ¿no? Es un sonido bastante especial. Y además es difícil de emular por ahora. O sea, sí hay plugins allá afuera, que nos ayudan emulando, pero no ha sido tan... No es lo mejor, ¿no? Siempre, este... O sea, lo mejor siempre es conseguir una, ¿no? O sea, si nosotros estamos pensando en utilizar cinta magnética para nuestro siguiente proyecto, lo mejor sería conseguir una grabadora de cinta si es posible, ¿no? En vez de un plugin, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir una? Pues hay varias formas de conseguir el sonido de la cinta magnética. Como les digo, el número uno y el más fácil, el más accesible son los plugins. Hay muchos plugins, por ejemplo, creo que Waves, Universal Audio, todas estas manejan pues plugins, ¿no? Eh, otra manera, o sea, plugins que emulen el sonido de análogo de una cinta, ¿no? Otra manera sería el Porta Studio, que también creo que vimos un poco en historia, ¿no? Porta Studio, que son pequeñas mezcladoras que simplemente tienen para meter un cassette, ¿no? Entonces ya es una cinta, utiliza cinta compacta aquí. Y bueno, los Porta Studios son baratos y son muy fáciles de conseguir, aunque ya estén discontinuados. Es muy probable que puedan conseguir uno en internet o hasta aquí mismo en la ciudad, ¿no? Y número 3, rentar una o rentar un estudio con una grabadora de cinta, ¿no? Entonces, esas son las 3 formas más fáciles de conseguir una grabadora de cinta, ¿no? Entonces, también es muy importante saber que no podemos tratar la cinta como tratamos los niveles, por ejemplo, de nuestro DAW, ¿no? Porque comenzando pues con las distorsiones, son totalmente diferentes, ¿no? O sea, la distorsión análoga y la distorsión digital, ya habíamos visto esto también, ¿no? Cuando la señal sobrepasa los 0 decibeles full scale, ¿no? Sabemos que la distorsión digital es asquerosa, ¿no? O sea, todo lo que pasa a 0 decibeles full scale suena horrible, de verdad. Es asquerosa la distorsión digital, pero la cinta es una distorsión análoga y es mucho más agradable. De hecho, no sé, por algún sentido o algo en esta vida es agradable y lo utilizamos mucho, la distorsión de cinta, ¿no? Es más aceptable por el oído humano. De hecho, como les digo, hay varias canciones populares que fueron grabadas en cinta que utilizan la distorsión de cinta como un efecto a su favor y no en su contra, ¿no? Entonces, también hay plugins que emulan la distorsión y ruido de una grabadora de riel a riel. Yo les podría enseñar uno más adelante en el curso. Por ejemplo, en masterización podríamos utilizar uno de Isotope, ¿no? Que exactamente emula la distorsión y ruido de una grabadora. Y bueno, hablando de ruido, esa es otra, ¿no? La cinta es ruidosa, ¿no? Punto final. Eso no se lo podemos quitar a la cinta. No por nada existe Dolby, y habíamos hablado también de Dolby, ¿no? Esta empresa que se dedica a reducir ruidos en aparatos de sonido, ¿no? Entonces, hoy en día normalmente es
este ruido el que estamos buscando cuando queremos grabar en cinta, ¿no? Por puro gusto, tener el hiss de la cinta, que es un poquito cálido, ¿no? Aunque bueno, todo depende de qué tan fuerte, ¿no? Porque esto también puede arruinar nuestro sonido análogo y acabar utilizando alguna herramienta de reducción de ruido, como ejemplo de Dolby o ya digitales, ¿no? Entonces mucha gente quiere grabar en cinta por el puro ruido que generan, ¿no? Es aquí cuando pues debemos saber un poquito de las grabadoras, ¿no? Porque les digo, yo conozco muchos amigos que me dicen, no, es que yo quiero ir a un estudio de grabación porque quiero el sonido y el ruido, el hiss, el tape hiss, le dicen en mi canción. De verdad, no saben cuánta gente ya me he topado cuando estaba, por ejemplo, trabajando en un estudio de grabación, que entraban y veían la grabadora, se le quedaban viendo y decían, no, la podemos utilizar. Claro que sí, ¿no? Pero pues, como les digo, mucha gente va a estudios de grabación profesionales a grabar, por ejemplo, su siguiente EP en cinta, con todos sus defectos de la cinta, pero lo más probable es que un estudio de grabación profesional de los grandes pues tengan una grabadora de cinta como una Studer 800 o una ATR 102 de Ampex, ¿no? Entonces hay que entender que estas máquinas que son tan profesionales fueron creadas en su época para hacer el sistema de grabación más limpio que pueda existir. Aquí está la ironía al 100%, ¿no? Entonces, obviamente, en ese entonces, obviamente no querían todos los defectos de la cinta magnética que hoy en día estamos buscando. Al revés, querían deshacerse del ruido y deshacerse de todos los problemas y tener un sistema mucho más limpio como el que tenemos hoy en un DAW, ¿no? Lo hacían por necesidad aquí, no por gusto. Entonces, regresando a nuestra grabación del EP, si realmente quieren el carácter sonoro de la cinta magnética, utilicen una grabadora no tan fresa, por favor, ¿no? O sea, quieren el verdadero sonido de una cinta magnética, utilicen una Tascam Portastudio, una BR20, algo que realmente tenga más ruido. Si no, al final de cuentas, yo les digo, he utilizado estas máquinas Ampex, la ATR 102 y de verdad son súper limpias. Es casi, no se nota nada el ruido, no se nota mucho la diferencia, ¿no? Entonces es como de cuando la gente se queda como, no sé, como que no es lo que estaba esperando, no es este sonido de cinta que buscabas. Pues claro que no, ¿sabes? Estas máquinas están diseñadas exactamente para hacerlo, bueno, estaban diseñadas para hacer el sistema más limpio en grabación, ¿no? Entonces, pues ahora hablemos un poquito de cómo funcionan las grabadoras de cinta, ¿no? Una grabadora de cinta, haciéndolo lo más simple posible, lo que hace es transformar una señal eléctrica de entrada, o sea, esto sería, claro, lo que sale, por ejemplo, de nuestra consola, en energía magnética, que puede ser almacenada en una cinta magnetizada, ¿no? Entonces, este proceso lo hace utilizando inducción electromagnética. Entonces, recuerda, en nuestra clase de micrófonos hablamos un poquito de esto, de estos principios. Entonces, este mismo proceso se invertiría si nosotros queremos reproducir la cinta, ¿no? Entonces, sería el mismo proceso pero al revés, ¿no? Entonces la energía magnética se tiene que convertir otra vez a una señal eléctrica para luego regresar a la consola, ¿no? Entonces la cinta magnética, o sea, lo que tenemos dentro del riel, está hecha de varias capas de diferentes químicos. La mayoría de esto es PVC. Y luego tiene óxido de hierro, también conocido como magnetita, celulosa, acetato, tiene muchas cosas, ¿no? Pero lo importante aquí, realmente lo que contiene lo bueno, la información importante, es el óxido de hierro, ¿no? Ya que contiene pues partículas magnéticas. Estas partículas magnéticas en una cinta en blanco, o sea, cuando digo blanco es que no contiene información grabada, las partículas tendrán direcciones aleatorias, no van a estar alineados en ninguna polaridad, van a estar simplemente todas individuales por su lado, ¿no? Entonces, esto pues no nos da información útil hasta pasar por la cabeza de grabación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que modificamos la cinta? Con algo que se llaman cabezas, que es lo que estamos viendo en este momento. De hecho, aquí podríamos ver las cabezas o acá hay otra cabeza, ¿no? Entonces, que bueno, las cabezas no es más que un imán que va a magnetizar la cinta. Ahorita vamos a entrar más proceso un poquito más a detalles. Pero bueno, lo que hace es este imán va a magnetizar la cinta polarizando estas partículas individuales que están, como les digo, en cualquier dirección aleatoria y las alinea en una dirección que se forme una representación magnética de la onda,
¿no? Entonces, de la onda eléctrica que teníamos. Entonces va a tener un positivo y un negativo, una cresta y un valle. Ya conocemos esto, ¿no? Entonces, el voltaje de la señal eléctrica va a estar ruteada a lo que conocemos como cabeza de grabación. Entonces, la cabeza de grabación, como podemos ver del lado izquierdo, esta es una como muy pequeña. Yo creo que esta debe ser hasta de una... No creo que sea de cinta grande, esta va a ser de de cinta compacta, de como un cassette, ¿no? Pero bueno, entonces la señal eléctrica va a estar ruteada a nuestra cabeza de grabación. La cabeza de grabación es un imán o varios imanes, si se trata de una grabadora, claro, multipista, que va a crear un campo magnético que alinea las partículas en la cinta de tal forma que correspondan a las amplitudes positivas y negativas, ¿no? Entonces, ¿cuántas partículas van a ser reorientadas por la cabeza de grabación? Y pues bueno, pues eso depende del nivel de señal que reciba la cabeza de grabación. Cuánto estamos mandando de nuestros niveles de salida de la consola a nuestra grabadora, ¿no? Entonces, claro, mientras más fuerte sea la señal, más partículas se van a magnetizar. Punto final. Pero claro, la cinta tiene un cierto límite físico, que es el tamaño, ¿no? Entonces, por lo cual estas partículas son limitadas. La cinta tiene un tamaño y un grosor y no nos podemos pasar de eso, ¿no? Entonces, esto me refiero que cuando todas las partículas son magnetizadas, se dice que la cinta está saturada, ¿no? Por lo cual esto se va a reflejar en distorsión y un poco de compresión, ¿no? Entonces, como les mencionaba, muchos buscan estresar la cinta para poder obtener ese sonido de distorsión, ya que le da pues cierto cuerpo y calidez a una grabación si se usa con control, claro, ¿no? Entonces, usar este exceso de saturación, como les digo, hoy en día se utiliza como una textura o más bien como un sabor que se le puede poner a una grabación, siempre y cuando se use con moderación, claro, porque también puede volverse algo muy asqueroso. Ahora, las grabadoras de cinta no solo cuentan con una cabeza de grabación integrada. De hecho, hay 3 cabezas que son esenciales en la grabadora de cinta. Número 1 sería la cabeza de grabación o la cabeza grabadora de la que acabamos de hablar. Número 2 sería la cabeza de reproducción o la cabeza lectora, o en inglés puede decir repro o playback head. Y número 3 es la cabeza borradora o el borrador, ¿no? Entonces, la mayoría de las grabadoras profesionales utilizan estas 3 cabezas. Entonces, si las podemos ver cómo fluye la cinta, o sea, fluye de izquierda a derecha, vemos como la primera es la erase head, luego la record head, o sea, la cabeza borradora, nuestra cabeza de grabación y por último tenemos nuestra cabeza lectora, ¿no? Entonces, claro que dirían, pues borradora supongo que es para borrar, ¿no? Entonces, sí, pero tiene un proceso un poco especial. Entonces vamos a comenzar, ¿por qué no comenzamos con la cabeza grabadora, ¿no? Entonces ya hablamos sobre esta cabeza, pero puedo decirles un poquito más cómo funciona, ¿no? Entonces la corriente eléctrica de entrada a la cabeza, o sea, lo que sale de nuestra consola por el cable, eso es una corriente eléctrica, voltaje, va a fluir por 2 bobinas de cobre, ¿no? A cada una de estas alrededor de un polo, ¿no? Entonces podemos ver cómo tenemos la del lado izquierdo y la del lado derecho. Si comenzamos desde abajo hacia arriba, vemos cómo están los 2 polos y están, digamos que alrededor o envueltos en estos polos, el positivo y el negativo, ¿no? Entonces esto va a crear un campo magnético, ¿no? Por donde va a correr la corriente eléctrica, ¿no? Ahora, como ya sabemos, la electricidad va a siempre encontrar el camino que ofrezca menos resistencia, por lo cual existe un hueco en la cabeza, que es la que tenemos, digamos que esa punta amarilla es un hueco. Nada más que la marcaron aquí de color amarillo. Por lo cual este hueco, que de hecho va a estar en contacto con la cinta, lo que hace es, en pocas palabras, la cinta tiene menos resistencia que los polos. Entonces, por lo cual toda la corriente, todo este campo magnético se va a ir reflejado por este hueco directo a la cinta. Y es así como podemos reorientar las partículas magnéticas. Es gracias a este huequito donde está en contacto con la cinta. Y es así como se puede grabar a una cinta magnética, ¿no? Entonces, si hablamos ahora de la cabeza lectora, esta cabeza funciona de manera opuesta a la cabeza grabadora, ¿no? Cuando tenemos la cinta,
pues ahora sí que la cinta va a pasar por esta cabeza y al tocar el hueco que tiene, se genera un flujo magnético en los dos polos de la cabeza. Esto es parte otra vez de la inducción electromagnética, ¿no? Y es el mismo proceso, nada más que al revés. Entonces, una vez que toca, se genera la inducción electromagnética, se crea los conductores, más bien la corriente eléctrica, y esto regresaría a nuestra consola para poder monitorear la señal grabada vía los tape returns, ¿no? Ya hablamos un poco de esto en mezcladoras, ¿no? Entonces, luego podemos pasar a la cabeza borradora, que esta sí, bueno, la cabeza borradora, por ejemplo, es la que tenemos del lado derecho. Y como podemos ver, pues es bastante diferente. Bueno, no, más bien es un poco diferente a las otras dos, pero como lo dice su nombre, ¿no? O sea, su función es borrar la información almacenada para poder ser luego regrabada, ¿no? Entonces, esta utiliza una onda senoidal con una frecuencia muy alta, ¿no? Al igual que una intensidad alta, que va a acabar saturando la polaridad positiva y negativa a una velocidad tan rápida, esto es gracias a la frecuencia, que va a confundir las partículas magnéticas y se van a reorientar otra vez a una posición. Entonces, cuando nos alejamos de este campo magnético, se van a, en pocas palabras, a voltear a posiciones aleatorias, y es así como se pierde otra vez la información que teníamos en nuestra cinta magnética, ¿no? Entonces, esto es el proceso para ser regrabado. Entonces, por eso mismo, podemos ver, por ejemplo, en esta imagen por qué es la primera cabeza por la que pasamos. Porque claro que esta puede estar activa o no activa. Entonces, es una cabeza que se mete o se sale. Y si se está adentro y está prendida, pues en pocas palabras vamos a tener nuestra cinta. En cuanto pase por la primera cabeza, que va a ser la cabeza borradora, va a saturar, va a confundir las partículas, van a perder su orientación, por lo cual se va a borrar la información, se va a perder. Y luego tenemos que distancias tan pequeñas, por menos de una pulgada, tenemos nuestra cabeza de grabación, ¿no? Entonces es así como podemos luego regrabar algo, ¿no? Súper sencillo. Entonces por eso mismo está al principio, ¿no? Entonces por eso antes podrían decir como, ¿por qué está al principio? Si no debería estar al final. Pues no, es exactamente para poder regrabar, ¿no? Y por último, sí tenemos nuestra cabeza lectora, ¿no? Que es una vez que ya tenemos una cinta con información, es cuando podemos utilizar nuestra cabeza lectora, pues para poder volver a convertir nuestra señal magnética otra vez en señal eléctrica, ¿no? Y luego pues ya sale otra vez a nuestro carrete donde se va a enrollar, ¿no? Entonces, estas grabadoras, más que nada las grabadoras de cinta magnética profesionales, también se les conoce como ATR, como Analog Tape Recorder en inglés. Estas las podemos encontrar en diferentes formatos. Estoy hablando aquí de las grabadoras multipista, ¿no? Entonces podemos encontrar grabadoras de cinta magnética que tengan 2 pistas, otras 4 pistas, otras 8 pistas, 16 pistas, 24, y hasta he visto algunas de 32 pistas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en esta foto tenemos una de 24 pistas. Estas se les conocen como grabadoras multipistas. Y claro, para poder, bueno, lo que nos está diciendo que son 24 pistas es que podemos tener 24 señales individuales, ¿no? Entonces divididas y no solo sumadas a 2 pistas, digamos, estéreo, solo una que sería monaural, ¿no? Claro que para esto necesitaríamos, por ejemplo, una consola, una mezcladora profesional y más que nada una consola de grabación. Entonces, ¿recuerdan cómo les había dicho en mezcladoras cómo podemos diferenciar una consola de suma y una consola de grabación? Normalmente, o bueno, más bien las grabadoras que son hechas para audio en vivo no necesitan, las mezcladoras que están hechas para audio en vivo no necesitan una salida individual. En cambio, las de grabación sí. Así es como podemos diferenciar. Si tenemos cada una de los canales que tenemos en nuestra mezcladora debe tener su salida individual física, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para poder exactamente hacer lo que queremos hacer con esta foto. Es conectar nuestros 24 canales de la consola en 24 pistas diferentes en nuestra grabadora, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? Pero bueno, claro que cada una de estas configuraciones de, bueno, estos formatos generalmente están
hechas para alguna producción específica, ¿no? También postproducción. Entonces, por ejemplo, están las de 2 pistas, ¿no? Que no generalmente están utilizadas para grabar o tener nuestra mezcla estéreo final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros como consumidores no vamos a... ¿De qué nos sirve tener 8 canales de audio individuales? Si nosotros queremos escuchar simplemente el producto final, no se necesita más que canal izquierdo, canal derecho, ¿no? Entonces es exactamente, por ejemplo, para eso podemos utilizar las de 2 pistas, ¿no? En cambio, por ejemplo, las que sean de 8, 16 o las de 4, pues las podemos utilizar exactamente para grabaciones multipista, para bandas, etcétera, etcétera. Overdubbing también, ¿no? Entonces, en esta imagen tenemos, de hecho, una cabeza de 24 pistas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver que simplemente cuál es la diferencia de una cabeza que sea de solamente 1 pista o 2 pistas? Es que vemos más imanes, ¿no? Entonces, son varios imanes alineados para cada una de las líneas que va a tener la cinta, ¿no? O digamos que los carriles. Ahora podemos hablar un poquito sobre la velocidad de la cinta, que esa es otra muy importante. Entonces, la velocidad en la cinta magnética se mide en IPS, que son pulgadas por segundo, ¿no? En grabaciones profesionales, las velocidades estandarizadas son 15 pulgadas por segundo y 30 pulgadas por segundo, ¿no? Entonces, las semi-pros también están como en 7,5 y 15 pulgadas por segundo. Entonces, ¿cuál es la mejor velocidad? Definitivamente es 30 pulgadas por segundo. Obviamente esto nos está diciendo que va mucho más rápido. Entonces tiene mucha más claridad porque tienes una gran respuesta en las frecuencias altas. El problema es que, pues claro, como va más rápido, se nos acaba más rápido, por lo cual vamos a necesitar más espacio y eso se traduce a más gastos económicos, ¿no? Al igual que por la velocidad que va la cinta, las cabezas y los motores que tienen para hacer la gira se pueden desgastar pues más rápido. Así que pues 15 pulgadas por segundo es la velocidad, pues no digamos que más común porque varios proyectos profesionales se graban a 30, pero digamos que también es entre 15 y 30 son los más comunes, ¿no? Entonces sigue teniendo, por ejemplo, 15 pulgadas por segundo sigue teniendo un sonido bastante profesional y de hecho con una buena respuesta en las frecuencias graves, pero la diferencia es que menor la velocidad, más errores puede tener, por ejemplo, en saltos, ¿no? Entonces 7,5 y 15 nos pueden traer un poquito más de problemas en la grabación, ¿no? Entonces esa es la diferencia de las velocidades, ¿no? Entonces siempre es importante también mantener una velocidad constante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problemas con la tonalidad al final de cuentas, ¿no? Bien importante. Y luego, pues, cosas que son importantes saber en la cinta es el grosor, el tamaño. Se dividen otra vez en pulgadas. Hay de 2 pulgadas y, por ejemplo, cintas que sean de 2 pulgadas pueden tener hasta 24 pistas dentro en carriles, o hay también el grosor, es bien importante también. A lo largo del tiempo, como les digo, cuando solo salió la primera grabadora de cinta magnética, pues eran muy simples, muy delgadas. Podíamos tener solamente digamos que una pista o un carril donde grabábamos, claro, la onda positiva, bueno, la polaridad positiva y la negativa. Como fuimos aumentando los tamaños, también se pudo haber metido el siguiente carril. Ahora tenemos estereofónica, ¿no? Y esto, pues claro que se anunciaba en todos los viniles, perdón, sí, en todos los viniles que salían, ¿no? Como de, sonido estereofónico por primera vez en un, bla, 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 ¿no? Y y luego, mientras que se fue aumentando el grosor, ahora podíamos usar los dos lados. Ahora se puede utilizar cabezas arriba y cabezas abajo, para pues poder tener lado A y lado B. Entonces si tenemos, por ejemplo, una grabadora de 2 pistas y podemos utilizar una cinta de los dos lados, pues significa que tenemos 4 pistas, ¿no? Entonces podemos utilizarlas todas consecutivas o utilizar un lado primero y utilizar el otro lado, ¿no? Entonces mientras más gruesas se fueron haciendo y más grandes, ahora tenemos 8 pistas y los 8 pistas por los dos lados, ¿no? Entonces es bien importante también saber eso de la cinta. Y bueno, lo demás yo creo que es importante cuando vamos a utilizar una grabadora es siempre limpiar las cabezas que estén bien para no tener problemas, preparar la cinta
y preparamos la cinta, la poniendo en los carretes y luego claro que preparándolas, regresándola toda hasta su punto cero, ¿no? Y bueno, este proceso, de hecho, la primera vez que yo tuve la oportunidad de utilizar una Ampex ATR-102, creo que era. No me acuerdo muy bien cuál era, pero era una de 16, una grabadora multipista de 16 canales, o 16 pistas, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos regresando para preparando la cinta, la grabadora iba tan rápido, estaba regresando de una manera tan rápido que era como un ventilador, pero lo que no voy a olvidar es el olor. El olor es muy, muy especial. O sea, es como a mí me como entre como plumón y perfume, algo así. Es realmente un olor muy único y no lo olvidar. Es bastante agradable, de hecho, el olor. Y todo el estudio, a pesar que era una sala de control muy grande, se apestó entera como si fuera alguien se hubiera echado que loción. Pero era una loción extraña, como que sí muy industrial, digamos que sí tenía cierto químico que olía bastante como a Sharpie. Pero bueno, sí tiene un olor bastante peculiar, pero es agradable, ¿no? Entonces, hablando del punto cero, regresando un poquito a la clase, eh, el punto cero es cuando vamos, por ejemplo, cuando vamos a utilizar overdubs, es lo que queremos marcar y esto va a estar justo antes de la cabeza de borradora, ¿no? Entonces, nosotros marcamos y esto nos sirve para poder siempre, para estar regresando en un punto. Entonces, digamos que ya tenemos nuestras pistas base o nuestros instrumentos que ya grabamos que forman la base de nuestra canción y ahora queremos hacer overdubs, ¿no? Entonces queremos regrabar, o bueno, no decir, grabar arriba de lo que ya tenemos. Y esto lo vamos a hacer, ¿cómo podemos en pocas palabras? Por ejemplo, en Pro Tools o en estos programas lo haríamos muy fácil. Simplemente agarramos la línea de reproducción, nuestra línea del tiempo, y la ponemos en un punto y lo volvemos a regresar y lo volvemos a regresar para hacer varias tomas o cuando la estamos, pues, fregando, ¿no? Entonces, en cinta se hace de la misma manera, nada más que de forma analógica, que es poniendo un punto con un marcador. Vamos a marcar la cinta en cierta posición donde vamos a estar vamos a estar regresando, ¿no? Entonces, de hecho, le podemos decir a nuestra grabadora, le podemos poner un marcador que diga, este es nuestro punto cero. Entonces, la grabadora automáticamente dice, ok, entonces este es tu punto cero. Entonces, por más que nosotros movamos y grabemos, si nosotros pegamos regresar a punto cero, la grabadora va a ir al punto que nosotros marcamos, ¿no? En la cinta. Entonces, por ejemplo, si estamos grabando una guitarra y ya tenemos una sección donde queremos empezar, pues podemos regresar. Si la fregó el artista, podemos volver a regresar hasta el punto cero y siempre vamos a caer en el mismo punto porque lo está haciendo la grabadora solita, ¿no? Entonces, bastante interesante para cuando queremos hacer overdubs, ¿no? También esa es la forma fácil, por ejemplo, cuando queremos grabar algo arriba. Ahora, la forma que es un poco manual es la famosa punch in, punch out, que habíamos hablado ya quizás en algunas clases. Y si no, hablaremos del punch in y el punch out, que es en pocas palabras una forma manual de entrar a grabación. Entonces, digamos que solo queremos grabar una sección de una canción. Entonces lo que haríamos es esperarnos, estar con la cabeza que reproduce, nada más reproduce. Y en el momento donde queremos regrabar una parte, tendríamos que hacer el punch in, donde bajarían las cabezas, la borradora y la grabadora a empezar a hacer su trabajo y luego un punch out rápido. Entonces esto puede ser riesgoso porque, pues claro, es manual, ¿no? Es un proceso manual, pero también, por ejemplo, si queremos nada más hacer un overdub con punch in, es bastante útil y es rápido, ¿no? Entonces, pues sí, estos son algunos tips que pueden hacerse con la grabadora de cinta. Muy bien, y ya para dejar de hablar de la grabadora de cinta y la cinta magnética, quiero acabar otra vez mencionando el ruido, ¿no? Porque el ruido es parte de la grabación analógica. Siempre todas las grabaciones analógicas van a contener este famoso que se escucha constantemente de base en una grabación, ¿no? Entonces, realmente muchas personas, claro, en ese entonces querían deshacerse de ese sonido, tanto así que pues, tenemos Dolby, ¿no? Por ejemplo, la compañía Dolby. Y entre otras cosas, grabadoras más limpias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy en día que estamos buscando este ruido, claro que si nosotros estamos en una sesión de grabación donde nos pidan un formato de cinta,
pues es importante tener un cierto límite. O sea, el ruido de cinta normalmente debe de estar aproximadamente entre los menos 70, menos 80, bueno, no, que no pase más de menos 60 decibeles, ¿no? Eh, Porque luego ya empieza a ser un problema, ya no es ahora nuestra pequeña textura que tenemos allá, nuestro color, nuestro sonido, ya es ahora tenemos un problema de ruido, ¿no? Y entonces hay formas, dependiendo también la grabadora, dependiendo si la hemos limpiado o no, dependen muchos factores, se pueden presentar diferentes ruidos, ¿no? Pero si tenemos ruido en general y tenemos que simplemente actuar, lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, empezar a grabar todos nuestros sonidos, todas nuestras señales, grabarlas a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Porque así vamos a poder empalmar el ruido, ¿no? Entonces, recuerdan nuestra relación señal-ruido, pues así es, en pocas palabras podemos empalmar esto si nosotros pues, grabamos a un nivel muy alto. El contra de hacer esto es que claro que no tenemos mucho control y podemos distorsionar o saturar la cinta muy fácil, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es el balance, vamos a tener que sacrificar una cosa por otra. Y bueno, como les digo, esa es una, o la otra es simplemente incrementando todas las señales que están muy bajas en la mezcla a un nivel un poco más óptimo. En pocas palabras, no es grabar a lo más alto, pero pues, al final de cuentas vamos a tener que despegar la señal del ruido, ¿no? Entonces nuestra relación señal-ruido bueno, tenemos que sacar nuestras señales fuera del ruido, ¿no? Porque si tenemos muy bajas nuestras señales, pues claro que al aumentar la ganancia general o maestra, pues todo eso también se va a venir afectado con el ruido, ¿no? Entonces hay diferentes ruidos, por ejemplo, como les digo, la velocidad pulgadas por segundo, por ejemplo, de 7.5 o 15 pulgadas por segundo, les digo, pueden traer algunos problemas de ruido de modulación, se le llama, ¿no? También el no limpiar las cabezas. ¿Por qué? Porque las cabezas recuerden que están tocando la cinta, por lo cual pueden dejar restos del mismo óxido de hierro. Y pues claro que esto se puede luego amontonar y puede generar distorsiones o, peor tantito, pues dañar nuestra cinta, ¿no? Entonces siempre usando alcohol isopropil, creo que se llama, limpiar las cabezas. Siempre, 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 ¿no? Antes de utilizarlas. Siempre otra cosa bien importante es desmagnetizar las cabezas. Entonces, claro, si ustedes agarran un imán y magnetizan un metal, pueden ver que aún así cuando retiran el imán y la corriente, bueno, el imán se va a quedar todavía el material magnetizado, el metal magnetizado por un rato. Entonces es exactamente lo mismo que pasa con cinta, ¿no? Entonces siempre, si nosotros estamos utilizando nuestra grabadora de cinta, nuestras cabezas por, no sé, un gran periodo de tiempo, pues hay que luego al final de nuestra grabación, una vez que ya no vamos a utilizar, hay que desmagnetizar para luego no tener problemas y poder dañar una cinta, ¿no? Entonces esto es un proceso, pues, un poco, tiene su chiste. Y luego recuerden también los problemas con la cinta a lo largo de los años. Si se acuerdan, hablamos un poquito también de esto, de cómo pueden, poco a poco hay químicos que se van a ir, que es como, en pocas palabras, el pegamento. Pues se empieza a echar a perder, empieza a tener problemas y luego ya tenemos una cinta que no funciona muy bien, tiene sonidos raros como un chillido, ¿no? Y luego deja manchadas nuestras cabezas. Y claro que esto lo que tenemos que hacer es un respaldo. Así como respaldamos toda la importancia que tiene, de hecho quiero hablar un poquito de respaldos más adelante en esta clase, pero como respaldamos cosas en nuestra computadora, en ese entonces también se tenía que respaldar cintas, ¿no? Y más que nada, hoy en día cuando tenemos cintas muy viejas, recuerdan el proceso que se tenía que hacer, que era hornear la cinta por 8 horas y luego regrabar la cinta, ¿no? O más bien respaldarla en un nuevo medio más tecnológico como un CD compacto o ya hoy en día en un hard drive, ¿no? En un disco duro. Pero pues sí, esas son cosas que debemos de tener cuidado, ¿no? Entonces, y como les digo, o sea, ahora con la tecnología de los DAWs, con las estaciones de audio digital, pues se tratan ahora de emular todos estos parámetros, la velocidad,
las cabezas, todo lo está tratando de emular con un plugin. Y de hecho los plugins, por ejemplo, el de Universal Audio tiene hasta los rieles, como si te lo pusieran como si la estuvieras viendo, ¿no? Pero al final de cuentas no es más que una emulación. Y claro que podemos generar la distorsión armónica por la cinta. Podemos hacer en pocas palabras lo mismo que podemos hacer en una cinta física, pero en un plugin. Entonces, como les digo, sigue siendo una emulación. Tratan de modelar el sonido real. Lo mejor que pueden hacer es comprar algo real y hacerlo nosotros. Y además, es un proceso, como les digo, es muy romántico la cinta, el sacarla y ponerla, olerla, tocarla y ponerla. Siempre trae una buena sonrisa, la verdad. No les voy a mentir. Yo las 2 o 3 veces que he utilizado cinta es un proceso bastante divertido y además es placentero, me gusta, ¿no? Me gusta preparar todo, se siente bien por alguna razón, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora ¿por qué no empezamos a hablar de el DAW un poquito nada más? Y bueno, ahora hablemos un poco de la estación de audio digital, ¿no? Pues a lo largo del tiempo siempre hemos creado herramientas y siempre se ha pensado que hay que crear herramientas que nos sirvan para un propósito, ¿no? Que sean especializadas para hacer esto, especializado esto para hacer esta otra cosa, ¿no? Entonces sí tenemos ahora sí, pues un lugar o un espacio lleno de aparatos o lleno de dispositivos que hacen cosas diferentes, ¿no? Entonces la diferencia que es realmente por lo que el DAW es el estándar de hoy es la integración. En pocas palabras lo que hizo el DAW es poner todos los huevos en la misma canasta, decir, ok, puedo tener todas estas herramientas en una sola, en un solo lugar, que es un programa, ¿no? Y esto obviamente va a estar en una pantalla, en una computadora, ¿no? Entonces, claro que pues es la forma como vamos a estar haciendo hoy, audio hoy en día en todas las ramas, ¿no? Desde como ven hasta de arriba a la izquierda, esto está haciendo música electrónica en vivo en un show y estamos utilizando Ableton Live como programa de control, como centro de control. A la derecha tenemos Pro Tools, ¿no? Para hacer grabaciones. Abajo a izquierda es Cubase y abajo a la derecha es Logic para componer y hacer, se pueden hacer todas estas herramientas son tan poderosas hoy en día que se puede hacer cualquier cosa en cualquiera de estas, ¿no? Hay una infinidad de diferentes programas que sería bueno ahorita mencionarles. Que tienen toda la integración de lo que se estoy hablando, ¿no? Entonces, algo que es importante que tenga un DAW, como les había dicho, número uno es que tenga una capacidad de tener una sección de grabación avanzada. Estamos aquí hablando también de una sección multipista. Entonces realmente hoy en día los DAWs tienen tantas pistas. O sea, creo que Pro Tools, la versión normal te deja hasta 110, 115 canales. Al igual que Ableton, creo que son casi infinitos, etcétera. O sea, cosas que antes realmente eran limitadas, ¿no? Teníamos ciertos canales y con eso teníamos que usar nuestra creatividad para poder lograr algo, ¿no? Entonces era un acercamiento totalmente diferente. Entonces eso es bien importante. Parte de la integración es también la secuencia MIDI, que poder utilizar un control MIDI, esto para poder controlar cosas externas a nuestra computadora, a nuestro software, ¿no? Como controladores, sintetizadores, todo lo que tenga en sí el protocolo MIDI, ¿no? Entonces, claro que también integrar video y sincronización, como les había dicho, para poder grabar postproducción si tenemos que, como les digo, editar alguna película, algún corto, meter efectos especiales, reemplazamiento de diálogo, todo este tipo de cosas. Claro que, un buen DAW debe de tener todo esto integrado, ¿no? Al igual que el soporte de DSP, que es este procesamiento de señal digital, que ahorita voy a hablar también. También la forma de poder esclavizar otros DAWs, ¿no? Entonces esto también en pocas palabras es integrar este control para poder, controlar otros softwares, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, creo que las principales cosas es integración, ¿no? Eso es yo creo que lo más importante de un DAW, es que ahora tenemos todo en un simplemente control central, ¿no? Número dos es la comunicación. El DAW se debe poder comunicar con otros programas, y no solo programas también, programas por ejemplo con los plugins, pero también con aparatos externos.
ya sean convertidores, ya sean controladores, mezcladoras, consolas, sintetizadores, secuenciadores, cajas de ritmo. Todo esto debería tener una compatibilidad con nuestro centro de control, que va a ser nuestra estación de audio digital, ¿no? Entonces, integración, comunicación, velocidad, esa es otra muy importante. El rendimiento del programa tiene que ser un programa, por supuesto, que no nos puede fallar. O sea, Pro Tools, en los inicios de Pro Tools se le decía Slow Tools, de lo lento que era renderizar algo. En pocas palabras, renderizar un audio con procesamiento de señal nos costaba alrededor de 2 horas, 1 hora y media, en lo que la computadora hacía sus unos y ceros y renderizaba nuestra nueva onda. Imagínate que pasaba esa 1 hora y media y no nos gustaba lo que queríamos hacer, o queremos hacer un nuevo cambio y otra vez esperar 1 hora y media. Es casi imposible, así no se puede, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando salen estas herramientas no eran tan poderosas y no se le tomó mucho, no se le tomó en serio al poder que tienen hoy. Y de hecho, todos los estudios que no se lo tomaron en serio, hoy en día ya no existen, porque pues no hicieron este intercambio, ¿no? Que hoy en día pues es indispensable en cualquier estudio de grabación, ¿no? Entonces, velocidad es súper importante y rendimiento. Como ven, el rendimiento va luego, relacionado con el procesamiento de señal. Como les digo, un DAW es su parte principal, es la integración. En un DAW podemos tener todos nuestros efectos. Podemos tener compresores, ecualizadores, limitadores, reverberaciones, delays, choruses, maximizadores, todo. Todo. Efectivamente, tenemos todas las herramientas en un mismo programa, ¿no? Entonces, claro que esto, mientras más carguemos, más carga le vamos a dar a nuestra computadora, por lo cual se puede volver más lento, ¿no? Pero claro que esto también tiene que ver con la rapidez y rendimiento de cada programa. Súper importante. Y luego también súper importante las capacidades de automatización, ¿no? Entonces, la habilidad de poder, por ejemplo, salvar nuestro proyecto y volver a abrirlo y todo está como lo habíamos dejado. Eso no se podía hacer también en un estudio de grabación. O sea, no podíamos simplemente, ok, salvar estudio y todo se va a quedar igual. Entra otra persona y va a mover la consola, alguien la va a normalizar, alguien va a mover y va a empezar a tweakear aquí el compresor, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la habilidad de poder, ok, dejamos todo como lo tenemos, como habíamos dejado esto aquí, esto acá y esto acá, ¿no? Entonces, antes es hacer esto que se llama recall. Era entrar un ingeniero, un asistente, tomarle fotos a la consola, ver dónde se quedaron las cosas, o también utilizar hojas donde teníamos, por ejemplo, los parámetros de un compresor y ahí poníamos, ok, el parámetro, el umbral se encuentra a -17, tiene una relación 3:1. Para el día que volvamos, podamos volver a restablecer todos nuestros parámetros y configuración de nuestra sesión. Claro, eso se eliminó completamente con la introducción del DAW, ¿no? Entonces, la automatización, súper importante, salvar y poder recuperar todo en cuestión de segundos. Qué buena vida vivimos hoy en día, ¿no? Y bueno, ahora quiero platicarles de un tema que puede ser, o bueno, más bien es un tema polémico. Y es qué DAW o qué estación de audio digital es mejor, ¿no? Entonces aquí donde van a saltar los Pro Ableton y los Pro Cubase y los Pro Tools. No, Cubase es mejor que Ableton. Ableton apesta. Y luego los de Pro Tools van a decir que Cubase apesta. Y luego los de Pro Live van a decir que todos los programas apestan menos Ableton. O sea, realmente esto es, de verdad, estas discusiones las he escuchado alrededor de toda mi carrera profesional. O sea, y no van a parar. Van a ver que van a estarse topando estas conversaciones. Y no es que ya tuvieran ustedes una. ¿De qué programa es mejor? ¿No? Entonces, casi ya se están haciendo hasta peleas por qué programa de audio es mejor, ¿no? Entonces, pues miren, en mi opinión personal, yo lo que les puedo decir cuál es el mejor DAW. La mejor estación de audio digital es la que mejor sepamos utilizar. Ese es el mejor DAW, ¿no? Estamos en el 2020. O sea, realmente si estamos buscando cuál es más rápido, todos son igual de rápido. O sea, hoy en día la tecnología es tan poderosa que todos estos programas han alcanzado un rendimiento espectacular, ¿no? Todos estos son excelentes programas, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, o sea, todos son excelentes, no hay uno que sea el mejor, ¿no? Ahora, hablando de los DAWs establecidos, porque pues claro que
si hablamos de nuevos programas experimentales que yo desconozca, pues quién sabe, pueden tener herramientas limitadas. Y claro, hay también DAWs que son un poco más editados, más limitados porque son hechos para hacer cosas básicas. Pero realmente los que les estoy poniendo en este momento, hasta podría poner aquí Adobe Audition, pero no lo pongo, son herramientas muy poderosas, ¿no? Entonces, sí, también dependiendo qué queramos hacer o qué rama nos queramos especializar, deberíamos de utilizar un cierto plugin, perdón, un cierto DAW, ya que hay DAWs que sí no tienen ciertas cosas. Algo que sí les puedo decir es que todos estos tienen la misma, tienen integración de muchas cosas, ¿no? Desde procesamiento de señal, comunicación con aparatos MIDI y aparatos externos. Tienen excelentes herramientas para grabar, mezclar, masterizar, postproducción de cine. O sea, de verdad, bueno, ahí es el tema que les quiero decir. Ahora sí depende toda la rama que queramos especializarnos, también vamos a tener que utilizar diferentes programas. Eso, pues es cierto, ¿no? Entonces, si comenzamos desde arriba, el morado es Pro Tools, el de abajo es Ableton Live, el del manguito se llama FL Studio o Fruity Loops, el de los cuadrados se llama Reason, luego tenemos Cubase, arriba tenemos Logic Pro, luego tenemos Luna Recording System, que de hecho este es de los nuevos, pero este ya se está volviendo uno establecido, pues ya que es de una compañía que se respeta bastante, que es Universal Audio. Y luego tenemos Reaper. Y creo que Reaper es gratis, ¿no? Entonces, ese es otro factor por lo que nos deberíamos de enfocar, ¿no? Es los precios. Claro que varían mucho el precio de cada uno de estos programas. Ahora, si creo que esto no les dice mucho de cuál tenemos que elegir, ¿no? Cuando vamos apenas a comprar nuestra primer DAW, yo les puedo decir un buen tip. Para mí, un buen DAW, o sea, o más bien la estación de audio digital que deberían de estar utilizando, o cualquier DAW, debe de ser intuitivo. Eso para mí es esencial. Así se los pongo. Es tip de estos tips de supervivencia. Elijan un DAW que sea intuitivo, ¿no? Entonces, todos estos diferentes programas tienen una arquitectura diferente, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros y ciertas secciones que deben de compartir todos. Por ejemplo, todos estos comparten una línea de tiempo, ¿no? Entonces, es la forma como grabamos es, en pocas palabras, puede ser medio lineal, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a tener que seguir una línea de tiempo para poder grabar, ¿no? Entonces, todos estos programas tienen una línea de tiempo que puede medirse en segundos, minutos o en barras y pulsos, o sea, compases y pulsos, en timecode o código de tiempo para cine, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta en samples se pueden medir estas cosas. Eso lo comparten todos, pero fuera de eso les digo, todos tienen una arquitectura diferente y tienen que ser intuitivos. Entonces el mejor programa es con el que puedan fluir muy bien. Para mí, en mi opinión personal, con el que mi favorito, digamos, porque es el con el que el que se me hace más intuitivo en mis ojos, en mi opinión personal, es Ableton Live. Para mí Ableton Live se me hace un programa con el que fluyo mucho desde que lo adquirí. Mi flujo de trabajo fue muy rápido, lo entendí muy bien desde A a la Z y al revés. Se me hizo un programa muy sencillo, ¿no? Y muy completo. Pero eso no significa que sea el mejor, ¿no? O sea, como les digo, es con el que ustedes sepan utilizar mejor. Si ustedes pueden fluir mejor con Logic, órale, ¿no? O con Pro Tools, mejor, ¿no? Entonces, bueno, no mejor, pero, o sea, ¿por qué digo mejor? Esto sí es bien importante. Pro Tools es definitivamente, ya se los he dicho como 1,000,000 de veces en todas las clases, Pro Tools es el programa estandarizado. Todos debemos de utilizar Pro Tools, por eso hasta lo puse en grande. Y quizás a muchos no les guste. A mí, en lo personal, sí me gusta Pro Tools, pero se me hace un programa no tan intuitivo. Se me hace que tiene muchos muros que se pudieron haber quitado, ¿no? Se me hace que tiene sus contras, Pro Tools, bastantes muros que pues pierden el tiempo. Pero se me hace muy completo, de verdad. Podemos, pues como les digo, toda la industria se basa en Pro Tools. Desde cine, las grandes películas, las de Hollywood, todo el audio se edita en Pro Tools, se comparten los archivos en Pro Tools, ¿no? En estudios de grabación, y probablemente si entran ustedes a una
sesión profesional van a estar utilizando Pro Tools, ¿no? Porque es como el estándar y por eso mismo todos pueden aportar algo, se pueden llevar el proyecto sin tener problemas de compatibilidad, ¿no? Ahora, el DAW más popular es Ableton, ¿no? Luego creo que le sigue Logic y luego que es Pro Tools, ¿no? Pero como les digo, si quieren estar dentro de la industria, hoy en día tenemos que utilizar Pro Tools. Punto final. O sea, de verdad, lo tenemos que aprender a utilizar. O sea, nos guste o no nos guste. Y bueno, dependiendo qué queramos hacer, pero si este curso está enfocado en la ingeniería en sonido, en grabación, mezcla, master quizás no sea tanto el Pro Tools, pero este, debemos utilizar Pro Tools, ¿no? Entonces, por eso les digo también, otro parámetro que tienen que tener en consideración es el precio. El precio varía dependiendo del programa. Por ejemplo, Ableton Live va a sacar su nueva versión, Ableton 11 el próximo año. Vi el precio más es que tienen diferentes paquetes, digamos. El más grande, el más completo, cuesta alrededor de $800 americanos. Esos son 17,000 pesos, algo parecido. O sea, cuesta una lana, ¿no? Al igual que Pro Tools es muy caro, aunque tienen programas para pagarlo mensualmente. Pero, ejemplo, Logic Pro es un programa que cuesta nada más 4,000 pesos, ¿no? Entonces, sí es importante que investiguen antes el programa, antes de adquirirlo. La mayoría de estos programas tienen demos. Podemos bajar un demo para poder probar el plugin, perdón, la estación de audio digital y pues ver si nos funciona. Algunos nos dan una semana, otros un mes entero. Investiguen también en internet cuál quieren empezar a utilizar. Y bueno, para este curso, es también lo que le quería decir a ustedes, vamos a necesitar de hecho un DAW. Más adelante vamos a empezar a hablar sobre Pro Tools. Vamos a enfocar, de hecho, nomás nos vamos a enfocar en 2 programas. Vamos a enfocarnos en Pro Tools. Claro que sí tenemos que hablar de Pro Tools, sí o sí. Y Ableton Live. Y Ableton Live porque pues este es el programa, como les digo, que yo fluyo muy bien, se los puedo explicar muy bien y vamos a hacer una canción y vamos a producir música. Entonces vamos a estar utilizando estos 2 programas. Yo les aconsejo que adquieran una copia de alguno de estos 2 si quieren entender estas 2 clases o 3 clases que vamos a tener hablando o bueno, utilizando estas herramientas, estos programas, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando a los DAWs, como les digo, todos tienen diferentes funciones. Métanse a investigar. Yo voy a hablar un poco de Ableton en clase de Ableton y claro que vamos a hablar de Pro Tools en la clase de Pro Tools, ¿no? Pero más que nada les quería pues comentar un poco de los diferentes DAWs que hay. Ahora, también una cosa que es bien importante con los DAWs es los requerimientos. No solo podemos, siempre cuídense mucho, necesitamos una buena computadora, necesitamos buen equipo que tenga, buenos componentes que tenga para poder correr un buen programa. Antes de que se compren un programa de 15,000 pesos, vean si sus computadoras pueden correr estos programas. Como les digo, al final de cuentas son un centro de control donde podemos tener todos nuestros huevos en una canasta, pero por lo mismo requieren de mucho poder, ¿no? Entonces, mi configuración de ahorita es 16 gigabytes de RAM y un procesador no me acuerdo tanto, pero creo que con uno de 2.4 GHz Intel i5. Con estas especificaciones puedo correr estos programas sin problema. Pero pues claro que sí necesitan, yo recomiendo mínimo tener 16 GB de RAM y un buen procesador, una buena computadora, ¿no? Un buen CPU, digamos. Esto, ¿por qué? Pues para tener buena preferencia, que cumpla nuestras necesidades y las necesidades del programa. Y y bueno, lo podemos utilizar bien, ¿no? Nada, o sea, si vamos a estar generando, si esta va a ser nuestra herramienta de trabajo, tiene que ser una buena herramienta de trabajo. Hay que invertirle dinero a esto, pues para poder generar dinero de esto, ¿no? Entonces, no queremos que a media grabación se nos pare la computadora porque no puede con el rendimiento. Aquí estamos hablando del DSP, en pocas palabras, ¿no? Entonces, también vean el sistema de operación. Y bueno, algo bien importante también, además de tener ya una buena computadora que pues pueda rendir con nuestro programa, ya que les digo, algunos de estos programas son bastante pesados como Pro Tools,
Pues vamos a necesitar de una interfase de audio, ¿no? Entonces ya también hablamos de las interfaces de audio en nuestra clase de este, convertidores de análogos digitales, análogos. Pero bueno, pues claro que vamos a necesitar una de estas para poder ser el puente entre nuestro mundo análogo, donde tendremos todas nuestras señales de audio, y bueno, cómo las recibiremos a nuestro mundo digital, que probablemente va a ser nuestra computadora, ¿no? Entonces a nuestro DAW. Entonces, claro, es elegir hay también muchísimas interfaces allá afuera, es elegir una que esté en nuestro presupuesto, una que cumpla nuestras necesidades, que sea compatible con nuestro sistema operativo, con nuestra computadora y también que fluya muy bien, que no tenga problemas con nuestros programas, ¿no? Entonces, claro, también que cumpla nuestras necesidades de entradas, también si necesitamos 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32 entradas, todo eso lo tienen que ver de antemano, claro, antes de comprar una de estas interfaces, ¿no? Pero bueno, también dentro de estas interfaces existe lo que se llama tarjeta de sonido, ¿no? Que es en pocas palabras el motor de audio que vamos a estar utilizando. Entonces, claro que todas estas interfaces tienen su propia tarjeta de sonido, al igual que nuestras computadoras. Cualquier computadora tiene una tarjeta de sonido que también puede convertir la señal análoga a digital. Claro que de una manera muy limitada. Para eso mismo tenemos pues estas herramientas o estos dispositivos, ¿no? Pero también bien importante, para poder utilizar un DAW y si queremos grabar audio vamos a necesitar, claro, una de estas interfaces. Bueno, una no en las imágenes, hay un millón, como les digo, hay que investigarle. Hay muchas, hay de diferentes presupuestos también, ¿no? Perdón, de diferentes precios. Y luego tenemos los controladores, ¿no? Estos controladores están hechos para controlar el DAW en sí, ¿no? Entonces hay muchos que lo que nos hace es, en pocas palabras, en vez de estar utilizando el mouse y estar viendo una pantalla, vamos a estar viendo un controlador y vamos a estar tocándolo. Entonces, claro que este puede ser un acercamiento al programa que puede ser muy intuitivo para muchos y otros no les funciona. Entonces, también podemos tener este tipo de, de dispositivos o equipos, ¿no? Que nos ayuden a tener algo más, pues, que lo podamos tocar, ¿no? Entonces, claro, estos son dispositivos que no generan sonidos, como les digo, son solo controladores, solo no funcionan sin un programa, ¿no? Entonces, al igual, esto es importante saber que hay DAWs que son integrados, y integrados, por ejemplo, a un equipo, hay mezcladoras digitales, como una Digico S21 creo que se llama, donde pues tienen ya un DAW dentro, es una pantalla y no lo podemos sacar como si fuera una computadora, ¿no? Entonces, y luego tenemos los DAWs que son software, al igual que lo serían los integrados, nada más que como les digo, los integrados están hechos simplemente para el uso de cierto equipo. Entonces esto se puede ver más que nada como les digo, en mezcladoras digitales. Las mezcladoras digitales tienen sus propios DAWs o las grabadoras portátiles, por ejemplo las de mano, las Handycam, perdón, las grabadoras de mano para grabar audio como la Zoom o Tascam. Estas también algunas ya tienen sus DAWs, ¿no? Pero solo son para eso, no, nada más. Para esa función. Ahora, los de software, pues como podemos ver, sí los podemos utilizar para diferentes computadoras, para muchísimas otras funciones, para muchas ramas diferentes. Y luego podemos utilizar los controladores, como les digo. Y además, otro pro de los controladores es que si a los clientes, a la gente siempre le gusta ver los faders. Eso es otro buen tip de negocio, si quieren saber. A cualquier cliente que vaya a entrar a su estudio siempre le gusta poder ver lo que vemos generalmente en las fotos de un estudio de grabación. Queremos ver una consola, queremos ver faders. Entonces no a fuerzas nos tenemos que comprar una consola porque yo sé que son muy caras, ¿no? Quizás no sea tan necesario el día de hoy. Con una buena interfase de 32 canales quizás sea lo suficiente para poder correr nuestro estudio, ¿no? Ahora sí que todo depende de las necesidades de cada quien. Pero eso sí, si pueden pues aquí darle decoración, como por ejemplo los controladores que son más baratos pero tienen muchos faders y muchas perillas, claro que eso siempre atrae clientes, siempre les gusta ver eso, ¿no? Entonces ese es un tip que les puedo pasar de pues experiencia. Y pues como les digo, estos son controladores que exactamente nos ayudan a poder tener todo el programa en nuestros dedos, ¿no?
Y bueno, yo creo que aquí vamos a dejar la clase de hoy. Como les digo, nada más será rápido un resumen de lo que es la grabadora para aquellos que tengan ganas de empezar a hacer un proyecto en una grabadora de cinta magnética. Y de DAWs, pues podríamos seguir hablando más en esta clase, pero realmente nos esperan alrededor de 2 o 3 clases, ahora sí, a mucho detalle en qué son los DAWs, ¿no? Entonces, pues realmente nada más quería tocar los temas de que vamos a necesitar un DAW definitivamente en nuestras carreras también, pero me refiero al curso. En el curso vamos a necesitar un DAW y más que nada yo voy a estar enseñando Ableton y Pro Tools. Entonces se pueden conseguir alguna copia que se les preste un cuate, o si se quieren ya comprar definitivamente el suyo, ya pueden, pues podemos empezar porque va a ser un tutorial extenso de muchas funciones generales y algunas que son, bueno, y luego vamos a tener un proceso más meticuloso del programa, ¿no? Entonces, pues ojalá les haya funcionado mínimo esta pequeña guía para saber cuál es el mejor programa, un poco sobre las grabadoras. Y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden contactar sin problema, ya saben dónde. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Y bueno, nos vemos a la próxima.